En el caluroso verano de 1872, 11 hombres murieron en sus camas en los húmedos bayous del sur de Luisiana, no por fiebre amarilla ni por tisis. Mientras dormían, a cada uno le abrieron la garganta con precisión quirúrgica. Sus cuerpos fueron hallados al amanecer con expresiones atrapadas entre la felicidad y el miedo. Los 11 eran miembros conocidos de los Caballeros de la Quimera Blanca, que era el capítulo más temido del Ku Klux Klan en la zona. Los funcionarios locales redactaron informes que decían que las muertes eran hechos no relacionados ocurridos en 4 parroquias. Estos informes contradecían declaraciones de testigos y pruebas físicas. El caso se cerró discretamente después de 6 meses, y el juez de la parroquia ordenó sellar todos los registros. Pero en las pequeñas habitaciones de las secciones de color y en los cuartos traseros de las iglesias de Frere y Edman circulaba otra historia. Esta historia sería susurrada durante generaciones, nunca escrita y nunca pronunciada en voz alta donde los blancos pudieran oírla. Por fin, esa historia puede contarse esta noche. Antes de continuar con la historia de la mujer a la que llamaban Lave Noir, necesito que hagas algo por mí. Dale al botón de suscribirse ahora mismo porque este canal trata de desenterrar historias como esta, historias que hombres poderosos quisieron olvidar y que fueron enterradas a propósito. Y por favor, dime en los comentarios desde qué estado estás escuchando. ¿Estás oyendo esto desde el profundo sur como Luisiana? Quiero saber dónde en nuestra comunidad la gente está viendo salir a la luz estas historias perdidas. La historia no empieza en 1862, empieza 4 años antes, en las cenizas de una guerra que se suponía terminada. En 1868, Street Martin Parish era una herida que no sanaba. Las grandes plantaciones que antes producían toneladas de azúcar y algodón ahora parecían dientes podridos contra el cielo de Luisiana. Sus campos volvían a convertirse en pantanos, y las tropas federales vivían en sus casas señoriales o las dejaban venirse abajo bajo el peso de su antigua gloria. Breaux Bridge era la cabecera de la parroquia. Era un grupo de edificios castigados por el clima alrededor de un juzgado que había cambiado de bandera 3 veces en 7 años. La antigua clase de plantadores estaba asustada por cómo había cambiado la población. Casi 4.000 antiguos esclavos ahora eran libres de caminar por calles, donde antes se les había dicho que ni siquiera miraran a los blancos a los ojos. Algunos eran propietarios de tierras, votaban, y los soldados de la Unión y la oficina de Frere y Edman los mantenían a salvo. Testificaban contra acusados blancos en el tribunal, lo cual era tan contra el orden natural que muchos residentes de toda la vida lo llamaron un apocalipsis, el fin de la civilización misma. Como resultado, los Caballeros de la Quimera Blanca se reunieron de las cenizas de grupos de veteranos confederados y milicias locales. Los Caballeros de 1900 Luisiana se enorgullecían de lo sofisticados que eran, en comparación con sus homólogos más famosos de otros estados. No usaban capuchas ni quemaban cruces. Eran abogados, comerciantes, antiguos oficiales y dueños de plantaciones que intentaban salvar lo que quedaba de sus negocios. Controlaban los tribunales locales, la oficina del sheriff y el consejo parroquial. No necesitaban hacer un espectáculo. Tenían poder. Sus planes eran precisos. Si un freeman hablaba demasiado libremente en el pueblo, sus cosechas podían ser quemadas, a su mula podían cortarle el tendón, y su crédito en la tienda general podía ser retirado. Un hombre de color que se registrara para votar podía recibir una visita nocturna de hombres bien vestidos que le explicaban cortésmente por qué debía reconsiderarlo. La violencia solo se usaba con quienes no escuchaban, y aún entonces se planificaba para enviar un mensaje sin involucrar al gobierno federal. Cada jueves por la noche, los caballeros se reunían en un cuarto trasero del Hotel Breaux Bridge, un hotel de 3 pisos en la calle Main, propiedad de Harold Jessup, uno de los miembros fundadores de los caballeros. Había 11 hombres en el círculo interno. Ellos decidían qué libertos necesitaban que se les recordara su lugar, qué republicanos blancos debían ser presionados para dejar la parroquia, y a qué simpatizantes federales había que apretar más. Una mujer llamada Celeste Dufresne
Entró en este polvorín un martes por la mañana a finales de abril. Se bajó del barco de vapor de Nueva Orleans en Brobridge, con solo un baúl y una sombrilla de seda negra. Parecía tener unos 30 años, pero su rostro tenía una cualidad que hacía difícil precisar su edad. No era joven ni vieja. De algún modo estaba fuera del flujo normal del tiempo. Su piel era del color de café olé, que es un color que puede significar cualquier cosa, desde aristocracia criolla hasta ascendencia mezclada de una docena de lugares distintos en Luisiana. Llevaba ropas de luto caras que requerían una costurera hábil y tela fina, lo que mostraba su riqueza y estatus. Pagó una habitación en el Hotel Brobridge con un mes de antelación, con monedas de oro que contó una por una en el mostrador de Harold Jessop. Su francés era perfecto y su inglés tenía un acento parisino que los lugareños encontraban interesante. Dijo que era viuda de un comerciante francés que murió en Nueva Orleans durante el brote de fiebre amarilla del verano antepasado. Dijo que buscaba comprar tierra en la parroquia, quizá una casita con terreno donde pudiera vivir en paz, lejos de la enfermedad y el caos de la ciudad. La historia tenía sentido. Nueva Orleans había sido golpeada duramente por una epidemia. Comerciantes franceses hacían negocios por todo Luisiana. Las viudas criollas bien nacidas a menudo se iban a vivir a pueblos más pequeños para alejarse de todo. Había algo en Celeste Frame que hacía que la gente no quisiera hacerle demasiadas preguntas. Tenía una dignidad y autocontrol que daban la impresión de que estaba acostumbrada a ser tratada con respeto. Cada domingo por la mañana iba a misa en la iglesia católica de Street Bernard y se sentaba en la sección reservada para familias criollas de posición. Comía sola todos los días en el comedor del hotel, leyendo novelas francesas o escribiendo cartas con una letra limpia y precisa. Paseaba por el pueblo por las tardes con la sombrilla sobre el rostro, asintiendo cortésmente a quienes se cruzaba, pero sin iniciar conversación alguna. No parecía importarle las tensiones raciales que estaban desgarrando la parroquia. No tenía opiniones políticas ni vínculos con la comunidad de Fredericton, ni con el gobierno federal. En menos de 2 semanas, tenía la atención de todos los hombres del Consejo de los Caballeros. Todo empezó bien. Thomas Broussard, que poseía 1.500 acres de campos de algodón al este del pueblo que no iban bien, se topó con ella frente a la tienda general un miércoles por la tarde. Ella estaba mirando una pieza de tela y pasando sus manos enguantadas por encima con habilidad. Él se ofreció a ayudar. Dijo que conocía al comerciante y podía asegurarse de que obtuviera un precio justo. Ella le sonrió y parecía a la vez agradecida y un poco divertida, como si pensara que su caballerosidad era dulce, pero innecesaria. Hablaron unos 10 minutos. En ese tiempo ella habló de lo difícil que le resultaba encontrar un buen lugar para vivir, de lo poco que conocía la zona y de cómo dependía de la amabilidad de extraños en este duro momento de duelo. Broussard pensó en ella todo el día. Había algo en ella que lo atraía, pero no podía decir qué. Era hermosa, pero no solo eso. Era una especie de atención enfocada que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo que importaba cuando ella te miraba. Sintió el toque como una corriente eléctrica cuando ella rozó levemente su brazo y le dio las gracias por su ayuda. Empezó a buscar excusas para estar en el vestíbulo del hotel cuando ella pasaba. Se ofreció a mostrarle casas que podrían servirle. Ella aceptó con una humildad que parecía mostrar que comprendía tanto su amabilidad como su propia posición vulnerable como mujer sola. En los días siguientes salieron a ver varias parcelas, siempre con alguien más cerca para vigilar, y siempre terminando antes del atardecer. Broussard le dijo a su esposa que eran posibles negocios y que estaba ayudando a una buena viuda como lo haría cualquier hombre cristiano, pero no podía dejar de pensar en Celeste, cómo la luz de las velas atrapaba la curva de su cuello, cómo su ropa olía a lavanda y cómo sus ojos a veces lo miraban con una expresión que parecía ver a través de toda su cuidada respetabilidad hasta algo crudo y hambriento debajo. Los otros caballeros vieron que Broussard estaba distraído y con el tiempo algunos empezaron a conocer a Madame Defrane. Antoine Lehr, un abogado que había defendido a varios miembros del clan en tribunales federales, dijo que le ayudaría con transferencias de propiedad si lo necesitaba. El doctor Raymond Heber
El forense de la parroquia se preocupó por su salud, el estrés de ser viuda y el cambio de clima. Sugirió que podía beneficiarse de una consulta. Eugene Fontenot, dueño de la mayor tienda de mercancías de la parroquia, le dio una generosa línea de crédito para cualquier cosa que pudiera necesitar para su casa, una vez que la encontrara. Celeste rechazó cortésmente cada oferta, sin parecer nunca ansiosa por atención, pero de algún modo haciendo sentir a cada hombre que él era el único que comprendía su situación y podía darle lo que necesitaba. Se decían a sí mismos que era una buena mujer que atravesaba un momento difícil. Su interés era solo cortés. Era natural pensar en ella, inventar motivos para ir al hotel y comparar sus maneras refinadas con las más sencillas de sus esposas. Para junio, la forma en que los caballeros interactuaban durante sus reuniones de los jueves había cambiado en pequeños detalles. Los 11 hombres que siempre habían trabajado juntos como soldados ahora tenían pequeñas rivalidades y competían por estatus y posición. Broussard hablaba de cómo él y Madame de Fran paseaban en carruaje por la tarde. Lair contraatacaba con su asesoría legal. Hert hablaba de su salud débil y de cómo necesitaba ver a un médico con regularidad. Jessup, el dueño del hotel. Marcos Tibido, que dirigía el periódico de la parroquia. El juez Vincent Theo, que dirigía los tribunales locales. El sheriff Claude Deveaux, el banquero Phip Russo, los plantadores William Duplantis y Charles Arseno. Cada uno encontró su manera de conocer a la viuda interesante. Ninguno de ellos se dio cuenta de que Celeste nunca había comprado ninguna propiedad realmente. Nadie preguntó por qué una mujer que supuestamente huía de Nueva Orleans elegiría Brobridge, un remanso violento desgarrado por el conflicto racial. A nadie le pareció extraño que estuviera tan serena para ser una viuda en duelo. Nunca lloraba ni hablaba de su difunto marido de manera clara, y ninguno sabía que Celeste de Fresnes se sentaba en el pequeño escritorio de su habitación a altas horas de la noche, cuando el hotel estaba en silencio, y tomaba notas en un diario encuadernado en cuero. Escribía los hábitos, debilidades, secretos y pecados de cada hombre, dónde vivía, quién vigilaba su casa, si su esposa dormía profundamente, si guardaba armas cerca de la cama y todo lo demás que necesitaba saber cuando llegara el momento de cobrar sus deudas. Celeste Frame, si ese era siquiera su verdadero nombre, no fue a Brobridge a comprar una casa, a llorar a su marido o a escapar de la fiebre amarilla. Había ido por un motivo muy específico que requería paciencia, planificación y estar lista para usar todas las armas a su alcance. Había ido a matar a 11 hombres. La primera muerte ocurrió el 19 de julio de 1872, durante la ola de calor más sofocante que nadie en Street Martin Parish podía recordar. Al amanecer, la esposa de Thomas Broussard encontró el cuerpo. Yacía en su cama, en la casa de la plantación que le había dado su padre. El corte era tan profundo que casi llegaba a la columna y le abría la garganta de oreja a oreja. Las sábanas, el colchón y el suelo junto a la cama estaban empapados de sangre. Su rostro estaba sereno, pero la herida era muy violenta. Sus ojos estaban cerrados, su cara tranquila y las manos a los lados como si simplemente se hubiera dormido y nunca hubiera despertado. El personal acudió corriendo cuando la señora Broussard gritó. Una de ellas era una anciana negra llamada Esther, que había trabajado para la familia desde antes de la guerra, primero como esclava y ahora como sirvienta asalariada. Años más tarde, Esther hablaría de lo que vio cuando entró en ese dormitorio, pero su testimonio nunca se pondría en los registros oficiales. No solo el cuerpo o la sangre, sino algo más que no cuadraba, y supo de inmediato que nunca debía contarles a los blancos. Había 2 copas de vino vacías en la mesita de noche. La habitación olía a lavanda y a algo más, algo dulce y natural que Esther no podía identificar. El señor Broussard solo llevaba su camisa de dormir, recogida alrededor de los muslos. La ropa de cama estaba desordenada de una manera que sugería mucha actividad antes de la muerte. La señora Broussard había estado durmiendo en un dormitorio contiguo porque sufría de insomnio y a menudo tomaba cuartos separados para no despertar a su marido. Sin embargo, había evidencia clara de que Broussard no estaba solo cuando murió. En una hora,
El sheriff D.B.O. y el Dr. Hurt estaban allí. Revisaron la casa, hablaron con los sirvientes y elaboraron la versión oficial. Thomas Broussard fue asesinado por un intruso, probablemente un liberto resentido, que se metió en la casa de noche y le cortó la garganta mientras dormía. El hecho de que no hubiera señales de lucha sugería que el asesino era rápido y diestro. No se había robado nada, lo que significaba que fue personal y no un robo. El sheriff pensó que podía ser venganza por una de las muchas advertencias que los caballeros habían dado a negros engreídos en los últimos meses. Pero Esther encontró algo que los hombres blancos habían pasado por alto o elegido ignorar cuando limpió la habitación después de que se llevaron el cuerpo. Había un cabello largo, oscuro y brillante atrapado en las tablas del suelo cerca de la cama. Era demasiado fino para ser de la señora Broussard. Encontró algo más que sangre en las sábanas cuando las retiró. Había otros fluidos, prueba de cosas de las que la gente decente no hablaba, pero que toda mujer conocía. No dijo nada. Hizo lo que la señora Broussard le ordenó y quemó las sábanas, limpió los pisos, restregó las manchas de sangre y abrió las ventanas para dejar salir el olor a muerte y secretos. Y cuando los otros sirvientes le preguntaron qué había visto, les dijo solo lo que los mantendría a salvo, que el señor Broussard había sido asesinado por un intruso, que el sheriff investigaba, que todos debían tener cuidado de no salir solos de noche. Pero en la parte de color del pueblo, donde la gente había aprendido a ver lo que los blancos no querían ver, empezó a correr otra historia. Hablaba de la hermosa viuda que acababa de mudarse al pueblo y había llamado la atención de muchos hombres importantes. También sobre las frecuentes visitas de Thomas Broussard al hotel, cómo miraba a Madame Dufresne, las tardes que pasaba mostrándole propiedades que nunca parecía mencionar a su esposa, y lo conveniente que era que un hombre conocido por su crueldad con los libertos tuviera la garganta cortada pocos días después de ser visto cenando con la misteriosa viuda criolla. Todo el pueblo salió a presentar respetos en el funeral el sábado. Los caballeros acudieron en grupo y se plantaron juntos cerca de la tumba con semblantes severos. Estos hombres no eran tontos. Sabían que matar a uno de los suyos era un mensaje y una declaración de guerra. Pensaron que venía de la comunidad de libertos o de simpatizantes del gobierno. Hablaron en voz baja sobre cómo reaccionar, qué pasos tomar y qué líderes de color debían ser castigados. Nadie notó que Celestine también estaba en el funeral. Se mantuvo a una distancia respetuosa, con un velo negro y la cabeza inclinada como si rezara. Ninguno vio la pequeña sonrisa satisfecha en sus labios cuando pensó que nadie la miraba, y ninguno sabía que habría otro funeral en 3 semanas. Antoine murió el 9 de agosto, y la forma en que murió fue muy similar a la de Broussard. Lo encontraron muerto en sus habitaciones de soltero, encima de su despacho. Tenía la garganta cortada, el rostro sereno, y había evidencia de que una mujer había estado con él poco antes de morir. Esta vez los responsables de la investigación, lo que quedaba de ellos, ya que el sheriff y el forense también eran caballeros, no pudieron sostener la historia de un intruso aleatorio. 2 caballeros muertos de la misma forma en un mes sugerían un patrón o una campaña dirigida. Los rumores en la comunidad de color se hicieron más fuertes. Ahora la llamaban la Noire, la viuda negra, la mujer que atraía a ricos blancos a la cama y luego los mataba. Algunos le tenían miedo y pensaban que castigaría a todos los libertos. Otros hablaban con una sombría satisfacción, como si estuvieran obteniendo justicia por otras vías, cuando no se hacía por los canales oficiales, lo que las autoridades blancas no admitirían, y que toda persona de color en Street, Martin Parish, sabía sin que se lo dijeran, era que Celeste no había elegido a sus víctimas al azar. Cada hombre al que sedujo y cada hombre al que mató tenía sangre en las manos, sangre real, no solo metafórica. Todos habían participado en violencia contra libertos y sus familias. Thomas Broussard había supervisado numerosos azotes y había incendiado la cabaña de un liberto que se había quejado a la oficina de Friedman. Antoine había defendido a miembros del clan en tribunales amedrentando testigos de color, amenazando a sus familias y asegurándose de que la justicia nunca se cumpliera. El patrón continuaría con cada nueva víctima, pero las autoridades blancas nunca conectarían los puntos
ni preguntarían por qué se eligió a esos hombres. Los otros 9 caballeros tuvieron una reunión de emergencia en el cuarto trasero del hotel el 12 de agosto. Las reuniones de los jueves ya no bastaban. La situación exigía acción rápida. Necesitaban descubrir quién los estaba matando. Tenían que protegerse, tenían que restablecer el orden antes de que el pánico se extendiera por la comunidad blanca. El juez Theot fue el primero en decir lo que muchos habían estado pensando, pero temían decir en voz alta. «Señores», dijo, con voz pesada de renuencia, «tenemos que considerar la posibilidad de que el asesino sea alguien que conocemos, que pueda entrar en las casas de estos hombres y en quien ellos confiaron lo suficiente como para bajar la guardia». Nadie habló. Todos captaron la indirecta. Broussard y Lair habían sido asesinados en sus propias camas, probablemente sin luchar, y después de tener relaciones. Tuvieron que haber dejado entrar al asesino en su espacio privado y no temer su presencia. «Una mujer», dijo en voz baja el doctor Jaert. «Tendría que ser una mujer». Se miraron horrorizados mientras las piezas encajaban. Una mujer encantadora que acababa de llegar al pueblo. Una mujer que, de algún modo, había llamado la atención de cada hombre en la sala. Una mujer cuyo pasado era extrañamente impreciso, basado solo en su propio testimonio y en lo verosímil de su historia. «Madame de Fren», dijo el sheriff de Bo-O. «Dios santo, es Madame de Fren». Pero incluso mientras llegaban a esa conclusión y empezaban a hablar sobre cómo investigarla, cómo probar su culpabilidad y cómo arrestarla sin provocar un escándalo, tenían un enorme problema. Todos habían estado a solas con ella en algún momento, de maneras que ni siquiera se confesaban a sí mismos. Cada uno había sido seducido por ella. Todos tenían secretos que no querían que salieran a la luz. Subir a su habitación de hotel, hacerle regalos, prometerle cosas. Si la investigaban, tendrían que investigarse a sí mismos, lo cual les supondría demasiados problemas. Y debajo de su miedo y su ira, había otra corriente que ninguno admitiría: fascinación. Incluso ahora, aunque sabían lo que podía ser y lo que podía haber hecho, muchos no podían dejar de pensar en ella. No podían dejar de recordar cómo los miraba, cómo los tocaba y cómo los hacía sentir como hombres poderosos en lugar de restos amargos de un mundo moribundo. Antes de adentrarnos más en este oscuro relato, necesito que entiendas algo. Esta historia se está volviendo más profunda y retorcida que cualquier cosa que hayas oído. Si se te pone la piel de gallina y te preguntas hasta dónde llegó, tienes que dar like ahora mismo. Deja un comentario con tu conjetura sobre lo que pasará después. Si no lo has hecho, por favor, suscríbete ahora porque estamos a punto de contarte cómo se jugó este juego de muerte y no querrás perderte ni un detalle. Sigamos. La investigación sobre Celeste de Fren comenzó con mucha cautela. El juez Theat usó su poder para pedir información discretamente a Nueva Orleans. Envió telegramas a contactos policiales y secretarios de juzgados preguntando por una viuda criolla llamada Dufra, cuyo marido supuestamente había muerto en el brote de fiebre amarilla. Las respuestas fueron preocupantes. Durante la epidemia, ningún comerciante llamado Dufresne murió en Nueva Orleans. No había certificado de defunción de nadie que encajara con esa descripción. La dirección de Celeste en Nueva Orleans era una pensión, y el dueño no recordaba a nadie llamado Dufresne. Era como si la mujer hubiera salido de la nada, sin pasado real. Al mismo tiempo, el sheriff de Bo-O empezó a hacer preguntas discretas al personal del hotel y a los comerciantes. Lo que supo hacía parecer que la mujer estaba a la vez en todas partes y en ninguna. Asistía a la iglesia, compraba cosas normales para su hogar y llevaba horarios regulares, pero nadie podía decir que realmente la conocía. Las únicas personas que iban a verla eran los caballeros que la habían visitado. No tenía amigas, confesores ni visitas. A la gente le costaba poner en palabras qué era lo que los inquietaba de ella. Siempre estaba pulcra y se comportaba como era debido, pero había algo que les daba mala espina. Los trabajadores de color del hotel fueron más útiles, pero solo cuando se les preguntaba en privado y se les prometía seguridad. Rachel, una doncella, dijo que la habitación de Madame de Fren no tenía objetos personales aparte de lo básico, sin cartas, sin fotografías, sin recuerdos de su difunto marido, solo ropa, artículos de tocador
y un baúl con llave que nunca vio abrir. La habitación olía a lavanda todo el tiempo, incluso cuando la señora no estaba. Era como si hubiera impregnado las paredes con su aroma. Rachel había visto a Madame Dufresne regresar al hotel muy tarde por la noche, pasada la medianoche, por una puerta lateral y moverse por los pasillos como una sombra. Llevaba un maletín médico de cuero las 2 veces, pero Rachel no podía imaginar por qué una viuda necesitaría tales cosas. Los caballeros impusieron medidas de seguridad mientras la investigación continuaba. Quienes tenían familia las enviaron a parientes en otras parroquias, alegando negocios. Quienes vivían solos contrataron guardias, antiguos soldados confederados, que patrullaban sus propiedades por la noche. Cambiaron sus rutinas, cambiaron las cerraduras y mantuvieron armas cargadas cerca. Ya no salían de noche salvo en compañía. Desconfiaban de cada sonido y sombra y esperaban la siguiente muerte porque todos sabían que vendría. El doctor Raymond Hurt fue el tercero en morir. Lo encontraron en su consulta el 27 de agosto con la garganta cortada y el cuerpo tendido en su propia mesa de examen. La escena era casi la misma. Había señales de compañía femenina, copas de vino presentes y la misma expresión serena en el momento de la muerte. Pero este asesinato tenía algo nuevo que heló la sangre de los supervivientes. Un pequeño papel estaba prendido al pecho del Dr. Hurt con un alfiler quirúrgico. 2 palabras escritas con letra elegante. Recuerda Baton Rouge. Los caballeros supieron de inmediato lo que significaba el mensaje, pero el gobierno local y los periódicos nunca lo harían. El Dr. Hurt había ido a Baton Rouge en marzo de 1868 a testificar en una investigación federal sobre violencia del clan. Una mujer negra llamada Sarah Boudreaux dijo que un grupo de blancos, incluidos caballeros de Street Martin Parish, atacaron a su marido e incendiaron su casa. El Dr. Hurt había declarado que el esposo de Sarah no murió por las lesiones causadas por los atacantes, sino por problemas de salud previos. Esta mentira ayudó a que los acusados quedaran libres. 3 meses después, Sarah Boudreaux fue hallada muerta en una casa de huéspedes en Nueva Orleans. Le habían cortado la garganta. Robo fue la razón oficial del crimen, aunque no se robó nada. De la nota se desprendía que Celeste sabía lo ocurrido. También insinuaba una conexión con ello, un interés personal en ver castigado al Dr. Hurt por lo que hizo. Pero ¿cómo podía estar segura? ¿Cómo podía una viuda criolla de Nueva Orleans saber tanto sobre lo que el clan hacía en Baton Rouge 4 años antes? La respuesta vino de un lugar inesperado. El juez Theat revisó viejos artículos de periódicos y registros judiciales y descubrió que Sarah Boudreaux no estaba sola cuando murió. Tenía una hija de unos 12 años entonces. Tras el asesinato de su madre, la niña desapareció. No había registro de qué fue de ella. Simplemente se desvaneció en el caos de la Luisiana de posguerra. Otra niña perdida entre miles. El juez contó esto a los caballeros en su siguiente reunión, un martes por la noche en el hotel de Jessup. Cambiaron la reunión de su horario habitual del jueves para romper patrones. Les dijo cuándo ocurrió. Sarah Boudreaux fue asesinada en 1868. Su hija desapareció. Y ahora, 4 años después, una mujer extraña aparece en Brobridge y empieza a matar a los hombres responsables de ese asesinato y de la campaña más amplia de terror contra Frere Edman. Es la hija, susurró Jessup. Dios, es la hija de Sarah Boudreaux que vuelve por venganza. Pero había problemas con esa teoría. Celeste parecía tener unos 30, demasiado mayor para ser la niña desaparecida en 1868, a menos que toda su apariencia fuera una ficción, cuidadosamente construida, su edad y su origen e identidad, todas mentiras diseñadas para acceder a sus objetivos, a menos que hubiera pasado 4 años planeando esta campaña, averiguando quiénes eran los responsables, siguiéndolos hasta sus ubicaciones actuales, y preparándose para el papel que debía desempeñar. Las implicaciones raciales de la teoría los inquietaban aún más. Si Celeste era la hija de Sarah Boudreaux, era de color aunque tuviera la piel clara y un hablar refinado. Había pasado por criolla, lo que significaba que era lo suficientemente blanca como para moverse por su sociedad sin levantar sospechas. Cada hombre que se acostó con ella
Había violado la ley de Luisiana, que seguía viendo el sexo interracial como un delito y una mancha moral. Incluso si sobrevivían a su venganza, el escándalo los arruinaría. Tenemos que atraparla ahora, esta noche, cogerla antes de que vuelva a matar, dijo el sheriff Devos. Pero el juez Theat negó con la cabeza. ¿Bajo qué cargo? No tenemos pruebas. Las notas no pueden usarse como evidencia sin exponer su significado. Nuestra propia investigación está comprometida porque todos hemos estado implicados con ella. Un juicio revelaría todo lo que hemos tratado de ocultar. Entonces no hay juicio, dijo Marcus Tibido en voz baja. El editor del periódico no había dicho nada hasta ahora, pero estaba claro lo que quería decir. Lidiamos con esto como lidiamos con otras cosas. Silenciosa y definitivamente. La sugerencia quedó suspendida en el aire como humo. Hablaban de asesinato, linchamiento y la muerte de una mujer que no había sido hallada culpable de ningún crimen. Era lo mismo que habían hecho con muchos libertos. Era lo mismo que habían hecho con Sarah Boudreaux. Todos vieron la ironía, pero su miedo fue más fuerte que cualquier duda moral. Votaron, como siempre hacían cuando algo era importante. 9 hombres seguían en el círculo interno de los caballeros. 9 manos se alzaron de acuerdo. Matarían a Celeste de Efraín antes de que pudiera matar de nuevo. Pero mientras trazaban planes, ninguno notó que Marie, una joven negra que trabajaba como camarera en el hotel y limpiaba copas en el pasillo, podía oír todo a través de las paredes delgadas de la sala de reuniones, y ninguno la vio escabullirse en la noche, yendo rápido hacia la sección de color del pueblo, hacia una pequeña iglesia donde se reunían ciertas personas que habían aprendido hacía tiempo que su supervivencia dependía de saber lo que los blancos planeaban antes de que esos planes se ejecutaran. Por la mañana, toda la comunidad de Freridman sabía que los caballeros querían matar a Lave Noir, y mediante vías que las autoridades blancas nunca entendieron, se envió un mensaje al hotel, a la habitación 7, donde una viuda de luto se sentaba en un pequeño escritorio, escribiendo en su diario de cuero. Celeste leyó el mensaje, escrito en papel pardo en una sola línea, y sonrió. Sabía qué pasaría, incluso lo había planeado. La gente era predecible cuando estaba enfadada o buscaba venganza. Los caballeros creían que la cazaban, pero ignoraban lo más importante. Ella los cazaba desde el momento en que llegó, y la cacería estaba lejos de terminar. Hizo su pequeño equipaje y pagó su cuenta en el mostrador del hotel a media mañana. Dijo que había recibido noticias de trabajo y que debía regresar a Nueva Orleans. Le dio las gracias por su hospitalidad e hizo arreglos para que llevaran su baúl al muelle del barco de vapor. Al mediodía, Celeste de Efraín había dejado Breaux Bridge, embarcando rumbo al sur. Los caballeros, cuando se enteraron de su partida esa noche, sintieron una mezcla de alivio y frustración. Se había escapado, pero al menos se había ido. Al menos los asesinatos cesarían. No tenían manera de saber que la mujer del barco no era Celeste. Era una liberta llamada Charlotte, que se parecía un poco a Celeste y llevaba ropa prestada y un velo pesado. No tenían forma de saber que la verdadera Celeste nunca había dejado la parroquia. En cambio, se había mudado a la sección de color del pueblo, a una casita detrás de la iglesia de Freridman. Allí la recibieron como hermana, vengadora, instrumento de una justicia que la ley les había negado, y no tenían idea de que los asesinatos estaban a punto de empeorar, no de mejorar. Eugene Fontino murió el 3 de septiembre, pero no en su cama. Murió de camino a casa desde su tienda de mercancías. Le cortaron la garganta y lo encontraron en su carreta al amanecer. Su caballo pastaba tranquilamente cerca. La posición del cuerpo sugería que había viajado con alguien, un amigo que esperó hasta que estuvieran solos en una carretera oscura para atacar. Era alguien en quien confiaba lo suficiente como para dejarlo sentarse a su lado en la oscuridad. La nota en su pecho decía: recuerda el incendio de la tienda Fontino. En noviembre de 1869, 3 Freridman intentaron abrir una tienda general competidora en Breaux Bridge, pero la tienda de Fontino no daba crédito a clientes negros. La tienda nueva ardió en menos de una semana. Las 3 familias se marcharon de la parroquia y nunca se investigó. Todos sabían quién había provocado el incendio. Ahora todos sabían cuánto costaba ese conocimiento. Philip Russo, que trabajaba en banca,
fue el siguiente. El 15 de septiembre los empleados lo hallaron muerto en su propio banco al llegar por la mañana. Al parecer, había estado trabajando tarde en cuentas cuando lo mataron en su escritorio. El corte en su garganta fue tan profundo que la sangre salpicó por todos los libros mayores que revisaba. La nota hablaba de un préstamo sobre el que ejecutó la hipoteca en 1870, dejando a un agricultor liberto sin hogar y en la miseria. La ejecución iba contra las reglas del propio banco, pero se permitió porque el deudor era negro. 5 hombres murieron en 2 meses. El patrón ya estaba claro, no solo para los caballeros, sino para todos en la parroquia. Alguien estaba matando metódicamente a los hombres más poderosos de Street Martin Parish, hombres que se creían a salvo por sus posiciones y su hermandad, y de alguna manera, incluso con todas sus medidas de seguridad, guardias, puertas con llave y armas cargadas, el asesino seguía alcanzándolos. El gobierno federal, que en gran parte se había mantenido al margen de los asuntos locales desde los primeros días de la reconstrucción, ahora tomó nota. Un mariscal de E.U. llegó de Baton Rouge con órdenes de investigar los asesinatos y ver si eran un ataque contra el gobierno civil que requiriera acción militar. Holbrook, el marshal, era un hombre estricto que había luchado por la Unión y no gustaba de los exconfederados. Comenzó su investigación interrogando a los caballeros sobrevivientes. Lo que encontró lo perturbó de maneras que no esperaba. Todas las víctimas eran parte del mismo grupo. Todos habían participado en violencia documentada contra libertos. Todos habían sido asesinados de un modo que sugería acceso cercano y venganza personal. Las notas en los cuerpos mencionaban crímenes específicos que los investigadores federales habían intentado y fallado en procesar, porque los testigos tenían miedo y los tribunales locales eran corruptos. El mariscal Holbrook habló con decenas de personas, blancas y negras, hombres y mujeres, residentes y recién llegados. Examinó escenas del crimen, leyó informes de coroners y estudió el patrón de los ataques. Poco a poco, reconstruyó la historia de Celeste Dufresne, la viuda misteriosa que había seducido y matado al menos a 3 de las víctimas y quizá a las 5. Pero cuando la buscó, descubrió que se había ido. El manifiesto del barco mostraba que una mujer de su descripción se había marchado a Nueva Orleans, pero las autoridades allí no tenían registro de su llegada. Simplemente había desaparecido como si nunca hubiera estado. Entonces Holbrook hizo algo poco habitual. Empezó a hablar con la comunidad de Freedman, no como sospechosos, sino como posibles testigos. Habló con líderes de iglesia, mujeres que llevaban casas de huéspedes y hombres que trabajaban como peones y artesanos. Dejó claro que quería justicia, no proteger criminales blancos. Y con el tiempo, la gente empezó a hablar. Le hablaron de Lave Noire, la viuda negra, pero ninguno dijo haberla visto en persona. Le hablaron de notas que habían circulado por la comunidad. Provenían de alguien que sabía cosas que solo un libre conocería, como los crímenes específicos que había cometido cada víctima. Le hablaron de la hija de Sarah Boudreau, pero nadie sabía con certeza dónde estaba o cómo se veía ahora. E Isaiah, un viejo liberto que había trabajado como carpintero antes de la guerra y ahora era diácono de la iglesia, le dijo algo que cambió completamente la mente del marshal sobre el caso. Isaiah dijo: «Usted busca a una mujer, una asesina, pero así no funciona. ¿De verdad cree que una persona podría ir por esta parroquia matando a hombres blancos y no ser atrapada? ¿De verdad cree que una mujer podría saber todo lo que necesitaba saber y estar en todos los lugares correctos sin ayuda?» Holbrook se inclinó hacia adelante. «¿Qué quiere decir?» «Lo que digo», dijo Isaiah con cuidado, «es que la justicia es una carga pesada, demasiado pesada para que la cargue una sola persona. Digo que cuando la ley falla a la gente, encuentran otros caminos, otros medios, y digo que quizá debería dejar de buscar a una sola asesina y empezar a preguntarse por qué nadie, ni una sola persona de color en toda esta parroquia, le ha dado información que le ayude a atraparla. ¿Por qué todos parecemos habernos quedado ciegos y sordos respecto a Lave Noire? Fue lo más cerca que alguien estuvo de admitir la verdad.
que la comunidad de Freriedman protegía a la asesina o asesinos porque consideraban que las muertes no eran crímenes sino justicia tardía, que lo que estaba pasando a los caballeros era correcto, necesario y largamente debido. El mariscal Holbrook estaba en una situación imposible. Podía arrestar a libertos si creía que formaban parte de una conspiración, pero eso requeriría fuerza militar y probablemente conduciría al tipo de violencia racial que había sido enviado a detener. Podía tratar de hacer que los tribunales locales procesaran, pero esos tribunales estaban dirigidos por los mismos hombres a los que perseguía, hombres sin autoridad moral ni credibilidad ante la comunidad negra. Podía llamar a tropas federales e imponer la ley marcial, pero eso significaría que el gobierno civil de Luisiana había fallado por completo. Hizo algo que lo perseguiría por el resto de su carrera. Escribió un informe diciendo que los asesinatos parecían obra de una criminal itinerante, quizá una mujer que se hacía llamar Celeste Dufresne. Desde entonces había dejado la zona y ahora era buscada por el gobierno federal. Advirtió a los otros caballeros que tuvieran cuidado, pero también dijo que sin testigos ni pruebas físicas era poco probable que más investigación arrojara nueva información. Luego regresó a Baton Rouge, dejando la parroquia a su suerte. Jessup, Tibido, el juez Theo, el sheriff Divo, Duplantis y Arseno eran los únicos caballeros que quedaban. Sabían que el gobierno federal los había abandonado. Estaban solos, frente a un enemigo que no podían ver ni encontrar, y lo único que tenían para protegerse eran sus propios recursos y su coraje menguante. Convirtieron sus casas en bastiones, contrataron más guardias, compraron más armas y solo salían cuando era estrictamente necesario. Siempre viajaban en grupo, nunca solos y nunca vulnerables. Repasaron su pasado para ver cuál de sus muchos crímenes podría haber hecho de ellos un objetivo y qué familias de víctimas podrían desear venganza. Esperaron la siguiente muerte, que llegó antes de lo que pensaban. El horror en Street Martin Parish empeora justo cuando creíamos haberlo visto todo. Si esta historia te hace tiritar, envía este video a un amigo que disfrute de misterios oscuros. Si te gusta lo que hacemos, por favor, dale like. Además, no olvides suscribirte para no perderte nunca una historia como esta. Averigüemos juntos qué pasó después. William Duplantis murió el 1 de octubre durante el día en su casa de la plantación, que se suponía segura. 3 guardias armados patrullaban el terreno afuera mientras él estaba solo en su despacho revisando cuentas. Alguien le cortó la garganta mientras estaba sentado en su escritorio, y el asesino escapó por una ventana que había sido desbloqueada desde dentro, lo que sugiere que alguien había planeado la huida con antelación. La nota sobre su cuerpo mencionaba la masacre de Navidad de 1868, cuando Duplantis lideró una redada nocturna sobre un asentamiento de libertos, quemando hogares y matando a 5 hombres que intentaban registrar a la gente para votar. En ese momento, los investigadores federales no pudieron probar la participación de Duplantis, aunque hubo muchos testigos. Esto se debió a que los testigos cambiaron sus historias después de ser visitados por hombres enmascarados. Charles Areno fue el siguiente, asesinado 2 semanas después en el almacén donde guardaba su algodón. Fue allí con el sheriff Diveo y 2 ayudantes para investigar un supuesto robo. En el caos de registrar el edificio oscuro, Aro de alguna manera se separó del grupo. Minutos después, lo encontraron con la garganta cortada y sangre acumulándose sobre las pacas de algodón que había reunido haciendo trabajar a hombres sin pagarles salarios justos. La nota decía: no olvides el robo que llamaste negocio. 7 muertos, 4 vivos y los otros caballeros empezaban a quebrarse bajo la tensión. Marcus Tibido dejó de publicar su periódico alegando enfermedad, pero en realidad se escondía en su casa, bebiendo mucho y sobresaltándose con cualquier ruido. El juez Theat mudó a su familia fuera de la parroquia por completo y empezó a despachar desde Baton Rouge. Solo regresaba a Breaux Bridge para las sesiones de la corte y nunca pasaba la noche. Harold Jessup tuvo que cerrar su hotel porque no podía mantenerlo abierto cuando ningún viajero se quedaría en un edificio
donde habían ocurrido varios asesinatos. El sheriff Dibea fue el único que mantuvo su rutina normal. Ahora se movía con 4 ayudantes armados en todo momento y dormía en la cárcel parroquial en lugar de en su casa. Sentía que tenía que mantener algo de orden como jefe nominal de la aplicación de la ley, aunque sabía que no podía detener los asesinatos. Todos los demás pasaron por alto el patrón, pero DBO lo vio. Estaba revisando las fechas de los asesinatos y marcándolas en un calendario cuando se dio cuenta de que no eran aleatorias. Había un cronograma estricto para cada muerte, con cada una ocurriendo exactamente 2 semanas después de la anterior. Esto sugería que el asesino planificaba y controlaba las muertes, en lugar de aprovechar oportunidades. La próxima muerte ocurriría el 29 de octubre si el patrón se mantenía. Se lo dijo a los demás líderes de los caballeros. Asimismo, Jessup, Tibido y el juez Ziad se reunieron en la cárcel, en una celda con barrotes en las ventanas y guardias en la puerta. Era el único lugar donde se sentían un poco seguros. «Está jugando con nosotros», dijo Jessup, con la voz áspera por el whisky y la falta de sueño. «Quiere que sepamos cuándo viene. Quiere volvernos locos con la espera. Entonces lo usamos», dijo DBO. «Sabemos la fecha. Nos preparamos. Los 4 nos quedamos juntos en un sitio seguro con guardias armados. Nos volvemos objetivos imposibles. Rompemos el patrón». Idearon un plan. Se reunirían en el juzgado parroquial el 28 de octubre. El edificio estaba construido como una fortaleza, con muros gruesos y pocos accesos. Llevarían comida y suministros para unos días, y suficientes hombres armados para asegurar el perímetro. Esperarían el plazo juntos, y cuando llegara noviembre y nadie más hubiera muerto, el asesino perdería su ventaja psicológica. Parecía un buen plan, una forma de recuperar algo de control. No sabían que hacían exactamente lo que el asesino quería que hicieran. Mientras los caballeros planeaban su defensa, algo más sucedía en la comunidad de libertos. Las mujeres se reunían en la iglesia, supuestamente para rezar. Los hombres reunían herramientas y materiales que decían necesitar para reparar edificios. Los jóvenes iban y venían, llevando mensajes, moviendo suministros y creando una red de comunicación invisible a las autoridades blancas. En la casita detrás de la iglesia, Celeste, si ese seguía siendo su nombre, se reunía con un grupo que la había ayudado desde el principio. Marie, la camarera del hotel, había escuchado los planes de los caballeros y se los contó. Charlotte era la mujer que se hizo pasar por Celeste en el barco. Isaiah, el diácono que desvió la investigación del mariscal Holbrook, estaba allí. Y había otros, hombres y mujeres que habían perdido a familiares por la violencia de los caballeros y que aún cargaban sus propias cicatrices. Habían esperado este momento durante años. «Creen que se esconderán en el juzgado», dijo Celeste. «Creen que pueden aguantar. No entienden que esto nunca fue sobre tiempos u oportunidades. Siempre fue sobre justicia. Y la justicia no se detiene solo porque se refugien tras paredes». Abrió un mapa de Brobridge y marcó lugares y raíces. El juzgado tiene una debilidad que han olvidado. Cuando lo renovaron en 1867, añadieron un tiro de carbón para el sistema de calefacción. Va del sótano a la calle, cubierto por una reja que se abre desde fuera, apenas lo suficientemente ancho para una persona, pero suficiente. ¿Y una vez dentro? Preguntó Isaiah. «Entonces hago lo que siempre he hecho», dijo Celeste. «Les digo que hay crímenes que la ley no puede tocar y deudas que solo se pagan con sangre, y me aseguro de que los 4 últimos sepan exactamente por qué esto está pasando y de quién soy hija antes de morir». La reunión se prolongó hasta tarde, repasando detalles, asignando papeles y preparándose para lo que sería el acto final de una representación de 4 años. Celeste había cambiado desde que llegó a Brobridge. La persona pulida de Madame de Fresnes se había desvanecido, dejando a alguien más dura, más fría y moldeada por el dolor y la rabia en un instrumento de venganza. Pero también había cambiado de maneras que no esperaba. Había hecho amistad con personas que la habían protegido e inspirado a la comunidad
para ir más allá de la venganza. Se había convertido en un símbolo de Noir, la viuda negra que atacó la estructura de poder que los había oprimido durante generaciones. Pasara lo que pasara, viviera o muriera en el intento, ya había logrado algo muy importante. Había demostrado que los caballeros no eran invencibles, que la justicia podía encontrarlos incluso cuando la ley no, y que había consecuencias por la crueldad, incluso en un mundo construido para proteger a los crueles. El 28 de octubre, los 4 caballeros sobrevivientes se reunieron en el juzgado parroquial, con 8 guardias armados. Llevaron comida, agua, armas y lámparas, cerraron con llave todas las entradas y colocaron guardias en puntos clave para vigilar ventanas y puertas. El juez Theat evaluó la estructura y vio que las paredes eran gruesas y que había pocas entradas. El sheriff DBO puso a sus ayudantes en círculo alrededor del edificio. «Tan seguros aquí como estaremos jamás», dijo. «Ahora esperamos». El calor y la humedad de un octubre en Luisiana cayeron con la noche sobre Brough Bridge. El juzgado estaba en una pequeña colina en el centro del pueblo. Sus ventanas brillaban con la luz de las lámparas, y tras el cristal podían verse las sombras de hombres armados. El pueblo a su alrededor estaba extrañamente silencioso, como si todos hubieran decidido quedarse dentro y esperar lo que fuera a pasar sin presenciarlo. En la sección de color, la gente se reunió en pequeños grupos, habló en voz baja, rezó y cantó himnos que los habían sostenido durante la esclavitud, la guerra y los duros años de reconstrucción. Se preparaban para algo. Quienes oyeron los sonidos no pudieron decir exactamente qué eran, pero se sentía como la noche previa a una tormenta. Cuando el aire se espesa, el cielo se torna verde y todos los animales saben buscar refugio. Celeste salió de la casa detrás de la iglesia a medianoche. Ahora llevaba ropa oscura y práctica que le permitía moverse libremente. Nada que ver con los vestidos elegantes de Madame Dufresne. Llevaba una pequeña bolsa con las herramientas necesarias, el cabello recogido con fuerza y el rostro con una determinación que la hacía ver a la vez más joven y más vieja que sus años. Era una mujer que había perdido su infancia por la violencia y había pasado su vida adulta preparándose para responderla. Isaiah caminó con ella un trecho junto con otros 3 hombres que vigilaban. Evitaron las calles principales y tomaron callejones y patios, siguiendo los caminos que las personas negras habían aprendido a lo largo de los años para evitar a los blancos. Isaiah le sujetó el brazo con fuerza al llegar al borde de la plaza. «No tienes que hacer esto», dijo. «Ya has hecho más de lo que nadie podría pedir. Les has mostrado que no están por encima de la justicia. Deja que eso baste». Celeste lo miró con ojos sin piedad, sin perdón y sin duda. «Mi madre murió rogándoles clemencia. ¿Le mostraron alguna? ¿Pensaron si la venganza contra ella era suficiente? ¿O lo tomaron todo? Su marido, su hogar, su vida, el futuro de su hija. Esto termina cuando todos estén muertos. Isaiah, no antes». Se soltó y se movió hacia la oscuridad, hacia el juzgado que se recortaba contra el cielo nocturno como un monumento a la misma injusticia que llevaba 4 años intentando corregir. Quitar la reja del tiro de carbón fue sorprendentemente fácil, como si alguien ya hubiera aflojado los pernos. Celeste se deslizó por el hueco y cayó en silencio al sótano del juzgado. La habitación estaba oscura y llena de muebles viejos y registros. El aire, espeso con polvo de carbón y polvo. Esperó, acostumbrando los ojos y atendiendo cualquier señal de que alguien la hubiera visto entrar. Nada. Los guardias vigilaban las entradas principales, los puntos más obvios. Nadie pensaba en el tiro de carbón, apenas usado desde la renovación. Se movió sigilosa por el sótano, sabiendo dónde estaban las escaleras al primer piso. Esta era la parte arriesgada. La distribución del juzgado no ofrecía muchos escondites y los guardias estaban atentos, pero Celeste tenía ventajas inesperadas. Sabía exactamente dónde crujían las tablas, qué pasillos tenían sombras más hondas y dónde estarían los guardias según los procedimientos estándar de seguridad, porque había hablado con Marie y otros que limpiaban el edificio. Más importante, sabía que los caballeros estarían juntos, probablemente en la sala principal
o en el despacho del juez Theat, donde se mantendrían unidos para protegerse. Habría guardias en las puertas, pero probablemente no considerarían que alguien atacara desde dentro. Creían que la amenaza vendría del exterior, como una turba de libertos enfurecidos o un ataque directo. No estaban preparados para alguien que ya estuviera dentro de su fortaleza. Se detuvo en el primer piso y escuchó las voces al fondo del pasillo. Hombres hablando, risas nerviosas e intentos de convencerse de que estaban a salvo. El sonido la condujo a la sala principal, donde la luz de las lámparas se filtraba por las puertas cerradas. Celeste revisó su bolsa para confirmar que todo estaba. El cuchillo, lo bastante afilado como para cortar cuero de un tajo. Las 4 notas ya escritas, cada una sobre un crimen distinto. El pequeño frasco de cloroformo y el paño por si necesitaba silenciar a alguien en silencio. Y la fotografía, arrugada y desvaída, que llevaba 4 años. Era la única imagen que tenía de su madre, tomada por un fotógrafo ambulante en 1866, cuando aún había esperanza y la libertad parecía el inicio de un mundo mejor, en lugar del inicio de un nuevo tipo de infierno. Miró la foto a la débil luz que entraba por las ventanas del pasillo. Su madre sonreía a cámara. Era joven, hermosa y llena de determinación. Sara Boudreau tenía fe en la ley, en la justicia y en la idea de que el gobierno de los protegería a sus recién liberados ciudadanos. Había testificado contra sus atacantes, creyendo que el sistema funcionaría, pero esa confianza la mató. Celeste dobló con cuidado la foto y la guardó. Luego se acercó a las puertas de la sala con el cuchillo listo y el corazón sereno, aun sabiendo que lo que estaba a punto de hacer probablemente la mataría. Años atrás había aceptado esa posibilidad. Esto nunca fue sobre sobrevivir, fue sobre equilibrio, asegurar que el mal no quedara impune y que la muerte de su madre tuviera consecuencias. Extendió la mano al picaporte y descubrió que estaba cerrado por dentro. Lo había previsto. Se dirigió a una ventana cercana y, con su cuchillo, liberó en silencio el pestillo. La ventana se abrió con un leve chirrido que sonó como trueno en la quietud, pero no pareció llegar a la sala. Se deslizó por la abertura hacia una pequeña oficina de escribiente conectada con la sala por una puerta interior. Esa puerta estaba abierta. La entornó lo suficiente para mirar dentro. El estrado del juez estaba rodeado por los 4 caballeros, con sus armas listas. 3 guardias estaban cerca de las puertas principales, y los otros probablemente patrullaban fuera. Jessup bebía de una copa de plata. Aunque refrescaba fuera, Tibido no dejaba de secarse el sudor de la cara. El juez Theat parecía capaz de concentrarse en su trabajo habitual leyendo papeles. El sheriff Dubeo estaba junto a la ventana, mirando el pueblo oscuro. «¿Cuánto falta?», preguntó Jessup, con voz pastosa. 5 horas hasta el amanecer», dijo Dubeo. «Entonces habremos pasado el plazo. Entonces sabremos que no puede cumplir su horario, a menos que ya esté en el edificio», dijo Tibido, y los otros lo miraron con irritación nacida del miedo. «Hablo en serio. ¿Y si ha entrado? ¿Y si espera a que bajemos la guardia? El edificio es seguro», dijo con firmeza el juez Theat. «Revisamos cada puerta y ventana. La única forma de entrar es por las puertas, y todas están custodiadas. Estamos a salvo aquí. Solo debemos mantener la disciplina hasta la mañana». A Celeste le pareció irónico. Habían revisado cada entrada menos la que olvidaron, la que usaban los sirvientes y la gente de color, la que estaba fuera de la vista. Era la descripción perfecta de cómo veían el mundo. Solo veían lo que creían que debían ver, lo que encajaba con sus ideas de cómo funcionaba el mundo. Nunca consideraron que la justicia pudiera venir desde abajo, por los canales olvidados y la gente invisible que se pasaron la vida ignorando. Esperó, paciente como la muerte, observando sus rutinas y anotando cuándo los guardias cambiaban de posición, cuándo bajaban la atención y cuándo alguien daba la espalda. Notó que la bebida hacía descuidado a Jessup, que el miedo hacía nervioso a Tibido, pero también predecible, que el intento del juez de normalidad significaba que estaba más en sus papeles que en su entorno, y que la vigilancia del sheriff estaba dirigida hacia afuera,
no hacia adentro. Cuando los guardias se acomodaron a su vigilancia rutinaria y el cansancio empezaba a sentirse, hizo su jugada. Entró en la sala por la puerta de la oficina del escribiente y la cerró suavemente a su espalda, y justo antes de que alguien la notara, sopesó sus opciones con el cálculo frío de quien ha planificado exactamente esta situación. «Buenas noches, caballeros», dijo en voz baja. Las cabezas giraron hacia ella. Los guardias en las puertas se volvieron y alzaron sus armas. Por un momento todos se quedaron mirando, como si no pudieran creer lo que veían. «Madame Dufresne», dijo por fin el sheriff de W.O., o debería llamarla de otra manera. «Mi nombre», dijo Celeste, «es Josephine Boudreau. Soy la hija de Sarah y Marcus Boudreau, a quienes ustedes asesinaron en 1868. He venido a cobrar la deuda que le deben a mi familia». Lo dijo con calma, sin furia ni teatralidad, simplemente exponiendo un hecho. En ese momento, los otros caballeros supieron que habían subestimado gravemente a esta mujer. No estaba loca ni histérica. Estaba enfocada, planificada y completamente al mando. Había entrado en su fortaleza, pasado sus guardias y de pie, en medio de su posición defensiva. Estaba frente a ellos, desarmada y sin miedo, porque ya había ganado. Ya había logrado lo que quería, matara o no esa noche, escapara o fuese capturada. Los había aterrado. Les había demostrado que la justicia los encontraría, aunque tardara. «Guardias», dijo el juez Theat, «Ares, tenla, llévenla bajo custodia». Pero los guardias no se movieron de inmediato. La mujer frente a ellos estaba tan segura de sí misma y tan libre de miedo que dudaron en acercarse. Parecía que si la tocabas, explotaría, que podía transformarse en algo aún más peligroso de lo que ya era. «Pueden intentar detenerme», dijo Josephine. «Pueden dispararme, arrestarme o arrastrarme a una celda, pero antes deberían saber que no estoy sola. Nunca lo he estado. Todo el mundo en la sección de color de este pueblo sabe dónde. Están esta noche y qué estoy haciendo. Si no salgo viva de este juzgado, si no doy la señal de que todo salió según lo planeado, tienen órdenes de incendiar este edificio con ustedes dentro». Era una mentira, pero no completa. La comunidad de Freridman sabía dónde estaba, y sin duda se amotinarían si ella moría. Pero Josephine no había dado semejantes órdenes. De hecho, le había dicho a Isaiah que mantuviera a todos lejos del juzgado para que ella pudiera afrontar las consecuencias de sus actos por sí misma. Los caballeros, en cambio, no lo sabían. Solo sabían que había muchas más personas de color que blancos en Brobridge, que la violencia racial podía propagarse rápido y que estaban atrapados en un edificio que podía convertirse fácilmente en tumba. «¿Qué quiere?», preguntó el sheriff de W.O. «Quiero que sepan por qué van a morir», dijo Josephine. «Quiero que sepan que esto no es violencia aleatoria ni criminalidad demente. Esto es justicia. No es perfecta, es tardía y está fuera de la ley porque la ley nos falló, pero sigue siendo justicia». Luego, con voz sin emoción pero absolutamente segura, relató la historia de cada crimen, cada ataque, cada asesinato y cada acto de terror que esos 4 hombres y sus amigos muertos habían cometido. Nombró a las víctimas, describió lo ocurrido y dio fechas y lugares con el mismo detalle que un documento judicial. Había pasado 4 años reuniendo información, verificando cada detalle y asegurándose de que, llegado este momento, no hubiera negación, evasión, ni alegato de identidad equivocada. Los caballeros escucharon horrorizados mientras ella exponía todo su mal. Cada hombre había oído de algunos de los crímenes por su cuenta, pero cuando se unieron y se pronunciaron en orden cronológico, pintaron un cuadro de terror sistemático casi insoportable. Eso es lo que habían hecho. Habían levantado esa montaña de dolor, muerte y destrucción, con vidas arruinadas, inocentes asesinados y familias desgarradas. Hasta ahora, nunca habían afrontado las consecuencias. «Está confesando», dijo el juez Theod, intentando recuperar el control. «Todo lo que ha dicho es una confesión de múltiples asesinatos. Tenemos testigos. Entonces arrésteme», sonrió Josephine. «Lléveme a juicio.
Permítanme testificar en la corte todo lo que acabo de decir. Déjenme llamar a testigos de la comunidad de libertos. Presentar evidencia de cada crimen cometido por estos hombres. Hagamos un juicio público donde todo esto salga a la luz. Estoy segura de que las autoridades federales en Baton Rouge estarán muy interesadas. El juez guardó silencio. Incluso si la declaraban culpable, un juicio público los arruinaría. El escándalo sería total y permanente. Era muy probable que periódicos del norte simpatizantes recogieran su causa, que se convirtiera en causa B, y que el juicio expusiera todo el sistema de terror que gobernaba Luisiana desde el mínimo fin de la guerra. ¿Qué quiere?, repitió DBO. Quiero lo que todos quieren, dijo Josephine. Quiero justicia, pero como la ley no me la dará, me conformaré con equilibrio. 7 de ustedes están muertos y 4 vivos. Les haré una oferta, pero no espero que la acepten. Pueden entregarse al gobierno federal, confesar sus crímenes en público, enfrentar juicio y prisión, y ver arruinadas sus reputaciones, o pueden negarse y arriesgarse a enfrentarse a mí. Esas son sus únicas opciones. ¿Y si la arrestamos ahora mismo?, preguntó Jessup. ¿Y si la colgamos esta noche y decimos que nos atacó? Entonces tendrán que explicarle al mariscal Holbrook por qué mataron a una mujer sin juicio, en secreto, en medio de la noche. Tendrán que lidiar con la investigación, el escrutinio y las preguntas sobre por qué ella los tenía a ustedes como objetivos específicos. Arriesgarán que lleguen tropas federales e impongan la ley marcial, y tendrán que vivir con el hecho de que la comunidad de Freedman eventualmente conseguirá su venganza de una forma u otra, ahora o dentro de 10 años. ¿Quieren correr ese riesgo? El enfrentamiento se prolongó, con segundos convirtiéndose en minutos y la tensión creciendo hasta que pareció que el aire vibraba. Y entonces, de pronto, el juez Theat se rió, un sonido cansado y amargo. «Tiene razón», dijo. «No tenemos buenas opciones. Nunca las tuvimos. En el momento en que decidimos que la ley no se nos aplicaba y tomamos este camino, garantizamos este final. Quizá no esté exacto, pero algo así. Ella lo llama justicia tardía. Tal vez tenga razón. Tal vez esto sea solo la cuenta. Por fin, cobrándose». Se levantó y se movió lentamente, como si le hubieran caído encima todos sus años. «No confesaré, no me entregaré. No tengo ese valor, pero tampoco pelearé más. He terminado. Si quiere matarme, hágalo. Si quiere dejarme vivir con miedo el tiempo que me quede, hágalo. Ya no me importa. Estoy cansado». No era exactamente rendición. Era agotamiento, la rendición de alguien que por fin entiende que perdió. Los otros 3 lo miraron con mezcla de ira y envidia. Ira por su debilidad y envidia por su honestidad. «No estoy listo para morir. Y no voy a rendirme», dijo el sheriff DVO. Sacó su pistola y la apuntó a Josephine. «Vas a la cárcel por matar a 7 hombres. Te juzgarán y colgarán. Así termina esto». Pero antes de que pudiera moverse de nuevo, antes de que estallara la violencia, un nuevo sonido llenó el juzgado. Era un canto. Muchas voces provenían del exterior del edificio. Los guardias en las ventanas dieron la alarma. Una multitud de libertos y libertas de toda la parroquia se había reunido en la plaza. Llevaban antorchas y faroles y cantaban himnos que los sostuvieron en la esclavitud, la guerra y los años duros de reconstrucción. No estaban allí para pelear. Habían venido a presenciar lo que ocurriera, a Imotain Moody's, asegurarse de que todos vieran y recordaran lo que pasaba esa noche en el juzgado, y a mostrar que Josephine Boudreaux no estaba sola. Habían venido a recuperar el juzgado, que representaba la ley y la justicia. Lo rodearon con sus cuerpos y voces, y se negaron a seguir ocultos. El sheriff DVO bajó el arma porque sabía que la situación se había salido de control. No podía dispararle a Josephine sin provocar un motín. No podía llevarla bajo custodia sin atravesar una multitud que lo vería todo. No podía hacerla desaparecer sin asegurarse de que la historia se regara por todo el estado y que el gobierno federal tuviera que intervenir. Sabía que había perdido. El 29 de octubre amaneció sobre Brow Bridge. El juzgado seguía rodeado por libertos que habían permanecido toda la noche. Dentro, el enfrentamiento terminó, no con violencia, sino con un extraño acuerdo que dejó a todos descontentos
pero de algún modo resolvió el problema inmediato. Josephine Boudreau salió del juzgado al amanecer. Los guardias no intentaron detenerla, y la multitud se abrió respetuosamente para dejarla pasar. No mató a los otros caballeros, aunque estaba lista para hacerlo. En lugar de venganza, aceptó algo más valioso: reconocimiento. El juez Theat había redactado una confesión completa documentando cada crimen cometido por los caballeros de la Himalaya Blanca en Street Martin Parish, firmada y fechada y atestiguada por sus compañeros caballeros. El documento nunca se usaría como evidencia en ningún proceso oficial, ni se registraría en tribunal alguno, pero existía, guardado por depositarios de la comunidad de Frère Edman, una espada siempre suspendida sobre las cabezas de los hombres que habían causado tanto dolor. A cambio, Josephine aceptó abandonar Luisiana y no volver. Aceptó no matar a los otros caballeros mientras no reanudaran su terror. Si lo hacían, el acuerdo quedaría anulado. Aceptó desvanecerse y convertirse en un fantasma como la misteriosa Celeste de Fresnes, dejando que la historia se hiciera leyenda en lugar de hecho. No fue realmente justo. 3 hombres que merecían ser colgados vivirían sus vidas sin sanción legal. Eran conocidos como monstruos en su comunidad, pero su riqueza y conexiones los mantuvieron a salvo. Pero fue algo: una admisión de culpa, un reconocimiento del crimen y un recordatorio permanente de que sus actos tenían consecuencias, incluso cuando la ley apartaba la mirada. Los 4 caballeros que sobrevivieron aquella noche nunca se recuperaron. El juez Theat renunció y se mudó a Texas, donde murió 2 años después por bebida y tristeza. El sheriff DVO perdió su reelección frente a una coalición de libertos y blancos progresistas que finalmente tuvieron el valor de votar contra él. Harold Jessup vendió su hotel y se mudó fuera del estado. Marcus Thibodeau siguió publicando su periódico, pero nunca recuperó su poder. Sus editoriales se volvieron cada vez más airados y desconectados del mundo a su alrededor. Ese otoño, el poder del Ku Klux Klan en Street Martin Parish llegó a su fin. La organización se deshizo y desapareció sin sus líderes, y la promesa de que la violencia quedaría impune. La reconstrucción continuó, pero no fue perfecta ni completa. Pero la época de terror que había durado desde la guerra finalmente terminó, y Josephine Boudreau, que había sido un instrumento de venganza durante 4 años, desapareció de la historia. Algunos dijeron que se fue a México, otros que a Canadá y otros que a Francia. La verdad fue más sencilla. Se mudó a Nueva York, cambió de nombre de nuevo y pasó el resto de su vida trabajando con grupos que luchaban por los derechos de los libertos. Usó su experiencia e inteligencia para ayudar a otros a navegar el mundo peligroso de la América de posguerra. Nunca habló en público de lo ocurrido en Brobridge, nunca escribió memorias, ni dio entrevistas, ni buscó crédito por lo que había hecho. Vivió una vida tranquila y simple hasta que murió en 1903, a los 47 años. Fue enterrada en una tumba sin nombre en Brooklyn, pero en Luisiana, la historia de Lave Noir se transmitió de generación en generación en las comunidades de color de los Bayou Parish. Se convirtió en parte de la historia secreta de la reconstrucción, las historias que los libertos se contaban unos a otros sobre cómo resistieron y sobrevivieron, y cómo gente común luchó contra una opresión terrible. Con el tiempo, los detalles cambiaron, se complicaron o simplificaron y se mezclaron con otros relatos de venganza y justicia, pero la idea principal se mantuvo igual. Una mujer cuya familia fue asesinada por el clan obtuvo venganza matando a los asesinos y mostrando que incluso los hombres más poderosos podían enfrentar consecuencias. Más tarde, los historiadores debatirían si Josephine Boudreau fue una persona real y si algo de la historia era cierto. Había registros oficiales de los asesinatos, pero decían que un atacante desconocido fue responsable y nunca fue capturado ni identificado. Nunca apareció señal alguna de la confesión firmada por el juez Theat, pero historias orales de la década de 1932 la mencionan. No hay registro de Celeste de Fresnes en Nueva Orleans, lo que significa que o fue inventada o usó una cobertura tan profunda que su verdadera identidad no pudo encontrarse.
Pero el hecho de que no haya pruebas no significa que no haya verdad. Cuando tanta violencia fue cuidadosamente borrada de los registros oficiales, cuando tantos crímenes quedaron impunes y sin reconocer, y cuando la justicia para los libertos era solo una teoría, historias como la de Lave Noire eran muy importantes. Le decían a la gente que podía luchar, que los poderosos no eran invencibles y que el valor, la planificación y la paciencia podían hacer lo que la ley y el gobierno no podían. Y a veces, en la quietud de la noche, en lugares donde la memoria es más fuerte que la historia escrita, aún puede oírse una vieja verdad transmitida de abuela a nieto, de anciano a joven. Hay deudas que la ley no puede saldar, hay delitos que los tribunales no pueden castigar, hay injusticias tan profundas que requieren abordarse fuera de la sociedad civilizada. Y cuando llegan esos tiempos, cuando la gente debe elegir entre soportar la opresión o luchar con lo que tenga, la gente común a veces muestra un valor asombroso. 7 hombres fueron asesinados en el verano y el otoño de 1872. Sus gargantas fueron cortadas y sus crímenes finalmente castigados. 4 vivieron, pero nunca se recuperaron. Y en las sombras de la historia, una mujer llamada Josephine Boudreau encontró cierta paz. Sabía que el asesino de su madre había sido castigado y que la justicia, aunque imperfecta, sangrienta y fuera de la ley, se había cumplido. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Pudo esto realmente haber ocurrido en Luisiana durante la reconstrucción? ¿Crees que la venganza puede ser alguna vez tan buena como la justicia? ¿O solo perpetúa el ciclo de violencia? Por favor, deja tu comentario abajo. Los leo todos. Y ahora quiero saber qué piensas. Si llegaste hasta aquí y esta historia te hizo sentir algo, o te asustó, o te hizo pensar en los costos ocultos de la historia, por favor, suscríbete y activa la campana. Envía este video a alguien que disfrute del crimen oscuro y de la vieja historia. Estas historias importan. Necesitamos escuchar estas voces y juntos podemos asegurarnos de que nunca se olviden. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.